Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Buenas tardes, amigas, amigos. Este es Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha, que como ustedes saben, semana a semana, enfoca un punto específico del derecho con un experto nacional o internacional. Hoy tenemos el altísimo honor de contar con el profesor doctor Arturo Alarcón Álvarez, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Cádiz, quien nos visita y, bueno, con quien vamos a hablar un poco sobre un tema si bien jurídico, que creo yo es un poco de interés de todos, especialmente en los últimos tiempos en que hemos tenido escándalos de corrupción, y uno de los temas es qué se puede probar, qué no se puede probar, y además si las pruebas que se presentan son lícitas o no. Vamos a hablar sobre la prueba ilícita, así que este es un banquetazo jurídico que nos vamos a pegar hoy con Arturo. Muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme, por haberme invitado aquí a Quito y por estar aquí en este programa. Bueno, Arturo, primero, cuando hablamos de prueba, ¿de qué hablamos? ¿Solamente se puede hablar de prueba en el juicio? Sí, solamente existe la prueba en el juicio y en el momento correspondiente a la prueba, en el momento reservado para la prueba. Puede haber prueba anticipada, de acuerdo, efectivamente, pero el crisol probatorio es en el acto del juicio. Es decir, incluso esa prueba obtenida con anterioridad hay que traerla al juicio. El material probatorio que se produce antes del juicio o inclusive antes del proceso en una investigación previa, ¿cómo lo deberíamos considerar? Eso es material investigatorio, nada más, es material únicamente para... Hablaríamos de indicios, de evidencias. Claro, que pueden servir como unas evidencias para adoptar medidas provisionales, como es la prisión provisional, etcétera, las medidas cautelares. Son provisionalmente prueba, por así decirlo, para que se pueda entender, no es prueba realmente, son indicios, y que sirven para adoptar decisiones provisionales, como es la prisión provisional, la detención, el embargo, etcétera. Solo hay prueba cuando la llevamos al juicio. Entonces el juicio es el crisol donde va a cristalizar toda esa investigación, y eso ya será prueba definitiva y nos permitirá adoptar decisiones definitivas. Gracias. ¿Cómo consideramos lícita o ilícita una prueba? ¿Cuál es la prueba ilícita? Primero, para pisar la cancha un poco. Bueno, esto es una cuestión que parece mentira, pero desde finales de los 60, principios de los 70, se viene hablando de prueba ilícita y todavía se sigue hablando y discutiendo sobre prueba ilícita. Y esto es una materia, nace fundamentalmente esta discusión en Estados Unidos y se ha extendido a todos los demás lugares. Pero hay dos enfoques muy diferentes sobre la prueba ilícita según el ordenamiento jurídico de que se trate. En el ámbito norteamericano, la prueba ilícita nace, pero como una necesidad de frenar al abuso de poder por parte de la policía. Eso es fundamentalmente. Y se va extendiendo para que la policía no abuse de su posición para obtener ilícitamente la prueba. ¿Qué hace la policía? Pues lo desplaza entonces a ciertos detectives que le hacen esa labor, por así decirlo, sucia. Entonces se extiende ahí la prueba ilícita. En cambio, en otros ordenamientos, la prueba ilícita aparece como una protección de los derechos fundamentales. De modo que, sea quien sea el sujeto que obtiene la prueba ilícita, es
es ilícita cuando se obtiene vulnerando un derecho fundamental. De modo que la prueba ilícita, no en el ámbito norteamericano, sino en otros ámbitos, como puede ser el europeo, es un mecanismo de defensa del ordenamiento jurídico, de la esencia del ordenamiento jurídico. ¿Una prueba ilícita necesariamente debe excluirse de un proceso? Necesariamente debe excluirse. Esta es la pelea, es decir, la sanción debe ser su exclusión, nulidad. No hay manera de admitir una prueba ilícita dentro de un proceso, entonces. No debiera admitirse nunca una prueba ilícita en un proceso. Se intenta aportar y debe soslayarse esa prueba. Es que se ha vulnerado un derecho fundamental, se ha vulnerado lo más grave que hay en el ordenamiento jurídico. De acuerdo, pero ahora, por ejemplo, una grabación realizada a dos personas sin su autorización, sin su conocimiento y sin orden judicial. En este caso es una violación del derecho a la intimidad de las personas. Sí. Esto implicaría que esta es una prueba ilícita. Sí. Y no podría aportarse entonces. No podría aportarse para la acusación. Para la acusación. Pero, y la pregunta es, claro, bueno, la defensa, por supuesto que la persona que interviene en esa conversación podría aportarla para su defensa. Para su defensa, sí. Sí. Para su defensa, porque sí, nosotros en nuestro código tenemos una norma que establece que las grabaciones, videos, etcétera, no serán susceptibles de ser aportados, no serán lícitos, a menos que uno de los intervinientes claro. lo presente. Claro. En su defensa. Claro, aquí se produce entonces el problema de que cuando hay problema no totalmente resuelto, cuando hay una acusación sobre dos personas y una utiliza una prueba ilícitamente obtenida para su defensa, pero supone la acusación de la otra, es un problema. Bueno, te pregunto esto porque hace poco, nada más ni nada menos que nuestro fiscal general del Estado aportó una grabación en donde el expresidente de la Asamblea hablaba con un prófugo de la justicia, el excontralor general del Estado, pero además, ojo, en estricto sentido hablaban sobre temas más políticos que... por supuesto, el efecto que se produjo fue político, pero si esto se quisiera judicializar, a la final quien aportó esa grabación fue esta persona que está prófuga de la justicia y evidentemente pues, con el afán de dañar al expresidente de la Asamblea. Pero bueno, ya en materia penal, ¿podría admitirse una prueba de ese talante? Bueno, me estás preguntando por un caso muy concreto cuyo... No, te hablo en general. A y B tienen una conversación telefónica, A graba la conversación y se la manda al fiscal. Sí, porque él forma parte de esa relación. Uh-huh. Entonces podría ser él sí la puede aportar. Es decir, esa prueba, esa conversación podría haber sido... Él sí, porque forma parte de su intimidad también. Entonces, ¿de acuerdo? Así sí. Por eso digo, esto de la prueba ilícita, que se viene hablando de ella hace tantísimos años, todavía seguimos sin saber muy bien que hay. Nuestro común amigo José María Asencio, él quiere elaborar una categoría diferente solo para la prueba ilícita. Otros autores dicen que hay que encajarla dentro de los actos procesales, de la nulidad de los actos procesales, es decir, ahí todavía se sigue discutiendo. Y además ahora con la cuestión de todas las nuevas tecnologías, uh-huh. Lo que está en la nube, lo que no está en la nube. Bueno, eso lo vamos a tratar en la segunda parte, que me parece una cosa interesantísima. Las nuevas tecnologías y la prueba. ¿Hasta dónde, por ejemplo, un chat de WhatsApp puede ser susceptible de considerarse material probatorio? Pero eso lo dejamos. Bueno. Sigamos con un poco la estructura de la prueba ilícita. ¿Qué pasa con aquella prueba obtenida como derivación de una prueba ilícita? El famoso fruto del árbol envenenado, el fruit of the poisonous tree. Bueno, ahí claro, la primera idea es que todo aquello que se ha obtenido a partir de esa prueba ilícita, pues todo eso debe ser nulo, como fruta obtenida del árbol. Es decir, un poco para que los televidentes entiendan. A ver, ¿qué pasa, por ejemplo, si la policía hace el allanamiento de una casa sin orden judicial? Ya, buscando, digamos, porque les dijeron que ahí adentro había droga, y adentro se encuentra un cadáver. No, se encuentra un cadáver, se encuentran unos documentos, se encuentran unas grabaciones, se encuentran un montón de cosas. Okay. Pues
en teoría, a partir de ahí, pues el cadáver no existe y no existirá lo demás. Es decir, no se podría obtener nada más porque la prueba ilícita. Eso sería llevado a su digamos, extremo, a su extremo. a su extremo. Okay. A partir de ahí hay que se comienzan a elaborar teorías porque eso conduce a unos resultados absolutamente ilógicos, ¿no? Entonces se comienzan a hacer matizaciones, ¿no? Matizaciones que todavía se están discutiendo. Entre ellas, pues la de que sí se podría haber obtenido esa misma información por otro conducto, pues esa información es útil, etcétera, etcétera. Evidentemente, bueno, hay otras muchas cuestiones como y si afecta a otro proceso, en fin, no sé. Bueno, es que hay tanta tela por en materia probatoria, hay tanta tela por contar. Sí. Te cuento que tuvimos un programa hace un par de meses, 2 o 3 meses, con otro experto en prueba, español también, pero no procesalista, sino él más bien filósofo del derecho, profesor Ferrer, de Barcelona, de Girona me parece que es. Y claro, bueno, tenía una perspectiva un tanto diferente. Bueno, hay muchísimo sobre qué tratar en el tema de la prueba, pero prueba ilegal, prueba ilícita, prueba inadmisible. ¿Estamos hablando de lo mismo? Vamos a ver, la prueba ilícita, claro, todo depende de, ya digo, se está discutiendo, ¿no? Pero la idea es que como la prueba ilícita afecta a los derechos fundamentales, que es una cosa esencial, es algo esencial en el ordenamiento jurídico, debe ser nula siempre. Pero si ha entrado en el proceso, hay que sacarla de él. Se saca a instancia de parte, la puede sacar de oficio el juez, ¿en qué momento? En cualquier momento. Todo esto, aunque parezca mentira, se sigue discutiendo. Se sigue discutiendo. Evidentemente, si lo que se sostiene es que esto es de tal importancia para el ordenamiento jurídico que su efecto debe ser cero, su efecto debe ser nulo, en cualquier momento que se aprecie que es nulo, o sea que es ilícita, se debe declarar su nulidad, en cualquier momento. Como pasa en otras cuestiones del ordenamiento. El ordenamiento no puede dar cabida de ninguna manera, y mucho menos para condenar a alguien, cuando una prueba se ha vulnerado lo más sagrado que hay, que son los derechos fundamentales. Aparte de eso, luego hay otras pruebas que no afectan los derechos fundamentales, entonces afectan, digamos, que a lo que afectan entonces es a la legalidad ordinaria. Pongo un ejemplo. Cuando se vulneran los secretos de Estado, hay materia que está reservada porque es secreto de Estado. Y hay una ley de secretos de Estado. En todos los países tienen una ley. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando un periodista divulga? No, pero ¿sabes qué? Yo creo que esto lo dejamos para el siguiente bloque porque ya estamos muy cortitos de tiempo. Volvemos en unos minutos luego de comerciales. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! ¿Estás seguro? Salió bien. Muy bien. Bueno. Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Amigos, amigas, volvemos con Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. El día de hoy tenemos el enorme honor de contar con Arturo Alarcón Álvarez, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Cádiz, quien además es capacitador del Colegio de Abogados de Pichincha. Le agradecemos muchísimo su presencia. Y estamos hablando sobre la prueba, específicamente sobre la prueba ilícita. Hace un momento tú me decías, bueno, quedamos en puntos suspensivos. ¿Cuál era el tema específico que estaba comentando? La ley de secretos profesionales. Sí. Te preguntaba, ¿qué pasa si un periodista en una investigación filtra documentación sometida a reserva? Bueno, ¿qué le pase al periodista? Eso yo no lo sé. Bueno, no, ¿qué le pasa al periodista? ¿Qué pasa en esa investigación? Sí, pero
esos documentos podrían ser considerados como admisibles o no? Pueden ser considerados como admisibles. Pueden ser, a ver... pero bueno, vamos a ver. Perdóname, van a ser inicialmente aportados. Alguien tiene que denunciarlos y alguien tendrá que decir que esos documentos... Claro, es que yo no sé de qué documento en concreto me estaba hablando, pero si son documentos... pero por ejemplo... que son de secreto son de secreto de Estado. Un chat, mira, hablemos sobre nuevas tecnologías. Un chat de WhatsApp entre dos funcionarios. Entonces ahí se vulnera un derecho fundamental. Ok. Que es distinto. Es distinto de los secretos profesionales, de los secretos de Estado, que es lo que yo te quería decir. Ok. Cuando es secreto de Estado hay una ley. Entonces, si tú vulneras esa ley, no es lo mismo que si vulneras un derecho fundamental con un WhatsApp. Ok. En ese caso, esa prueba, me refiero a los documentos obtenidos de los documentos reservados por secreto de Estado, estaríamos hablando de prueba ilegal. De prueba ilegal. Entonces es... ¿Y esa se puede aprobar? ¿Se puede aportar? Sí. ¿Puede ser admisible o no al proceso? Mientras nadie la combata, es admitida. Es un tema de interpretación del tribunal. Te puedo contar el caso que se planteó en el ordenamiento español, en la justicia española, de unas personas muy conocidas ya hace muchos años. Lo que pasa es que se ha resuelto hace poco, y donde se decidió que la vulneración de esos secretos de Estado era un problema no de prueba ilícita, sino de prueba ilegal, porque se había vulnerado no la Constitución, no un derecho fundamental, sino una ley ordinaria. Y que eso habría que haberlo denunciado en su momento. Y el acusado no lo denunció en su momento, ni lo apreció el juez, que no lo puede apreciar de oficio por un tema de legalidad ordinaria. Y entonces se admitió y sirvió para condenarle. Pero además, cuando lo llevó al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional dijo que lo que no podía ser es que una ley ordinaria permitiera que, amparándose en los secretos de Estado, se cometieran ilegalidades. Estamos hablando del fondo de Restil, etcétera, etcétera. Es el tema de que se trata. No, te digo, porque nosotros acabamos de terminar una década de casi absoluto secreto gubernamental. Todos los temas de contratación pública y de contratación de deuda externa e interna se los clasificaron como reservados. Incluso los documentos de la Seguridad Social se tomaron como documentos reservados. Entonces la pregunta es, esos documentos que en su momento fueron clasificados indebidamente como reservados, si son aportados al juicio, ¿pueden constituir prueba? Depende de lo que interprete el juez. Pero en nuestro caso, en el ordenamiento español, se ha considerado que al amparo de esa ley ordinaria no se puede cometer delitos, y por tanto que sí se puede aportar, son pruebas válidas. Pero ojo con esto, compañeros, para los temas del IES, etcétera, ya saben, si consiguen documentación, aun cuando hubiera estado sometida a reserva, si es documentación sobre temas de corrupción, se puede aportar válidamente al... Observa que se trata de una ponderación que tiene que hacer el juez, donde tendrá que valorar la gravedad del delito de que se esté tratando. Sí, bueno, acá estamos hablando de todos los peculados habidos y por haber, así que mucho problema no va a tener el juez a la hora de decidir. Bueno, hablemos sobre las pruebas, la prueba en las nuevas tecnologías. ¿Qué pasa con el chat de WhatsApp? ¿Qué pasa con los mails? ¿Qué pasa con el video que se cruzaron dos universitarios sobre un tercero? ¿Puede ser eso aportado como prueba? ¿Y cuáles son los requisitos para judicializar esa prueba? Bueno, hay una primera cuestión que yo quisiera aclarar, y es la de que nosotros estamos pensando que la policía va a investigar un delito y puede entonces trabar conocimiento de estas comunicaciones, etcétera. Pero que luego servirán a un juicio, pero de lo que no se suele hablar es de que muchísimas investigaciones se están llevando a cabo, que hay instituciones que están llevando a cabo esta transgresión de los derechos fundamentales, pero que, como no van a aportarse a un proceso, nunca nos vamos a enterar, hasta que algún día nos enteremos, ¿no? Es decir, que, vamos, en fin, no voy a entrar en más detalle, pero esto es así, reconocido por los propios policías, ¿no? Ahora, cuando ya se trata de un delito concreto que se está investigando y hay comunicación, el correo electrónico son comunicaciones, el WhatsApp son comunicaciones, etcétera, etcétera. Hay otras redes sociales donde también sirven para comunicar,
pero ahí hay que reconocer que no se vulnera ningún derecho fundamental cuando alguien acude al Facebook o a este otro tipo de relaciones que en definitiva son un espacio abierto. Es decir, si tú en tu página de Facebook tienes fotos o vídeos y eso se utiliza como prueba, no se está vulnerando ningún derecho fundamental. No, porque a menos que tú en tu página hayas puesto alguna restricción pública, en cuyo caso quien se saltó de ese bloqueo, hackeó el Facebook o como se llame. Sí, pero reconozcamos que decir que uno va al Facebook para restringir la información, algo así como decir yo voy a la terraza de un bar, pero me pongo a tomar el café aquí detrás de este árbol, ¿no? Realmente, si tú quieres tener una comunicación privada, si tú realmente quieres tener una comunicación íntima y exponer tus fotos y tus vídeos de modo íntimo, tú no sales de la habitación. ¿De acuerdo? No vas a la terraza de un café. De acuerdo, no lo subes a Facebook. No lo sube al de Facebook. Pero en cambio el WhatsApp sí que es una comunicación privada. Luego viene el problema de los grupos de WhatsApp, ¿no? Pero, claro, grupos de WhatsApp ya deja de ser una cosa también íntima. Habrá que, en fin, como siempre, habrá que ponderar, ¿no? Pero no es lo mismo el grupo de WhatsApp que yo pueda tener con mi mujer y mis hijos que el grupo de WhatsApp que yo tenga con todos los padres y madres del colegio para ver qué uniformes se tienen que poner los niños hoy que está lloviendo. Y pues, evidentemente, no es lo mismo. Y eso sí se puede utilizar. Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, si una persona en una computadora de uso de múltiples personas abre su Facebook y lo deja abierto? Y alguien ingresa, ve sus conversaciones y toma una foto de una conversación por mensaje directo con otra persona y la baja. Bueno, ahí ya hay repercusiones penales, que yo ya ahí no me atrevo a hacer. Es decir, hablando de prueba ilícita, ahí no se ha producido no se ha obtenido ninguna prueba ilícita, entiendo. Es decir, A abre su Facebook y se olvida abierto. Sí. B va al mismo computador, ingresa a las conversaciones de A. Pero el Facebook está abierto. El Facebook está abierto, pero ojo, está abierto, pero claro, la B ingresa a las conversaciones privadas. Vamos, y resulta que en una de esas conversaciones privadas había un vídeo y esta persona la baja y luego la presenta a la fiscalía. No, te la estoy poniendo jodida. Pero son casos que me parecen más que posibles porque, ojo, pues sobre todo, yo he visto entre mis alumnos universitarios, se prestan los celulares, muchas veces se abren en el celular de un segundo o tercero sus páginas privadas, digamos, y se olvidan de cerrar o la cierran mal. Y resulta que quedó abierta y el otro chico vio todo lo que esa persona habla con los demás. Bueno, una cosa es que lo vea y otra cosa es que lo utilice. Bueno, te pregunto, ¿y si encuentra ahí un tema delictivo, podría aportarlo al juicio eso válidamente? Decir, hey, aquí está, mire, por ejemplo, A dice que no conoce a B, pero aquí está esta conversación. Yo entiendo que sí, porque le han abierto esa intimidad. Hay que ver el detalle, pero en principio es el mismo caso que si viene la policía a mi casa y yo le dejo entrar. Le he autorizado que entre. Claro, en ese caso no necesito la orden de ella también. Claro, entonces si yo te he dejado tú imagínate que tú me dejas a mí ahora el WhatsApp y yo sin querer pues veo que algo imposible, pero que tú has cometido un delito o estás implicado en algo. Algo imposible. Pero si eso fuera así, es que incluso yo tendría el deber de denunciarte. A partir de esa información. Bueno, una ética un poco kantiana la tuya, pero sí, es lo que dice la legislación. Sí. No, está bien, española, está bien, sí. No, acá también tenemos la obligación de de denunciar. Fíjate que si yo no cumplo con ese deber, me caería una multa que creo que es de 18 euros. Entonces, claro, ante una amenaza así, no me quedaría más remedio que otra cosa que denunciar. Y prescindir de nuestra amistad. Y con esto termino. Tenemos 2 minutos y medio. La prueba en la casación. ¿La prueba en la casación? Sí, la casación. ¿Puede revisar prueba o no? No puede entrar a valorar lo que ya se ha valorado. No tiene un deber. Sobre esto hay toda una discusión, ¿no?
Sí, hay toda una discusión, pero en fin, no nos vamos a complicar más porque te quedan nada, pero la regla general. Pero tú partes del concepto clásico de casación, donde son errores injudicando Nada más. y nada más. Nada más. No nueva valoración probatoria, ni no debiera haber, porque si no, no es casación. Si debiera haberlo, Ahora, la distinción entre lo de hecho y lo de derecho no es un poco artificiosa. Es complicada, claro que es complicada, pero volviendo entonces a lo de la prueba ilícita, imagínate que... O sea, a eso voy. Imagínate que a una persona le condenan en base de una prueba, por ejemplo, obtenida vía tortura. O sea, en casación, ¿no se podría revisar esa sentencia haciendo un análisis? Claro, es que incluso... Entonces, sí se puede. Incluso aunque... según el planteamiento que yo te he dicho al principio, incluso si no se hubiera aducido que la prueba era ilícita, pero al llegar a los tribunales, al tribunal de casación, se aprecia que hay ilicitud, si se considera la prueba ilícita, como yo te he dicho, eso no debiera ser admitido y esa prueba debiera ser anulada inmediatamente, de oficio. Claro, eso supone una valoración de los hechos. Por supuesto. ¿Cómo llegas a eso? Porque hubo tortura, no hubo tortura. Sí, siempre hay que hacer una mínima valoración. Pero aquello que el juez de instancia ha valorado adecuadamente, de acuerdo con unos principios de proporcionalidad, no es lo mismo que haga un control de calidad sobre la nulidad que simplemente una valoración de la prueba testifical que yo como tribunal de casación no voy a hacer, porque yo no he tenido delante al testigo, etcétera. Pero bueno, como tú dices... Bueno, hay mucha tela por cortar y bueno, mucho de qué hablar, además con un experto como tú. Siempre un gusto poder compartir. Muchísimas gracias, Arturo. No, muchas gracias a ti. Bueno, amigos, amigas, terminamos con el programa de hoy, Debate Jurídico. Ha sido, creo que, un gran programa, muy ilustrativo. Todos hemos aprendido mucho hoy. Muchas gracias, Arturo, y nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.